Bendiciones a todos. Ever Aguilar les saluda. El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios que es necesario eh, leer, estar en contacto con Dios, dialogar con Dios. Es como si tu ser eh, necesita comer todos los días, necesita de los alimentos. Y las personas, los cristianos, necesitamos de las cosas de Dios del día a día. Si el día de hoy, por ejemplo, estamos con vida es porque la gracia y la misericordia de Dios ha llegado hasta nosotros. El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios con el tema de el arrepentimiento. Mucha gente cuando hablamos sobre el tema del arrepentimiento nos cerramos, nos cerramos en la idea de que lo sabemos todo o no hay de qué arrepentirse, pero realmente si analizamos y estamos cumpliendo los 10 mandamientos o uno de los 10 mandamientos y comparamos con nuestra vida y hay muchos errores, por ahí ya estamos mal. Vamos a leer un párrafo de texto bíblico que dice en Marcos capítulo 1 versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por todo el Antiguo Testamento, muchos de los profetas exhortaban a los hijos de Dios al arrepentimiento. Cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, uno de sus primeros mensajes fue, arrepentíos y creed en el Evangelio. Exactamente, ¿qué significa la palabra arrepentirse? Estuve buscando en el diccionario y dice, bueno, en el diccionario dice, pesarle a uno de haber hecho alguna cosa, apartarse del pecado y dedicarse a enmendar su vida, sentir pesar o contrición, cambiar de parecer. Todo eso es lo que significa arrepentirse. En el mundo hoy, es decir, en el mundo hoy hay un evangelio fácil de creer, que no hace énfasis en el sufrimiento y el cambio de vida. Esto está destituido el significado bíblico del arrepentimiento. El genuino arrepentimiento trae cambios en es decir, en nuestros propósitos, prioridades, modo de vivir. En Mateo 3:8 nos dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En el Nuevo Testamento el arrepentimiento era una parte importante del mensaje. Si leemos, por ejemplo, a Juan el Bautista cuando estuvo antes que Jesús llegara, él ya estaba pregonando la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba comenzando su ministerio, él ya estaba haciendo. Según Mateo 3, capítulo 3, versículo 1 y 2 nos dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús también hablando sobre el tema de arrepentimiento. Marcos 1:15, lo que acabamos de leer hace un rato, donde dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es más, sus discípulos, sus enviados, en Marcos 6:12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen.
Ellos estaban hablando. No creo que estos discípulos hayan sido una persona desequilibradas o locos, ¿no? Porque hay todo un tema de, de prédicas, de mensajes que siempre ha sido llegar a las personas y hablarles de las cosas de Dios y del arrepentimiento. Pedro en Hechos 2:38 también nos dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pablo en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El pecado no puede entrar al cielo. Mucha gente cree que por un momento que está pasando dificultades o por un momento que, por ejemplo, un terremoto o un sismo, el hombre empieza a decir, Dios, ¿dónde estás? O ahí no está arrepintiéndose. No por eso entraremos al reino de los cielos. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Como decíamos, el pecado no puede entrar al cielo y la única manera de recibir el perdón y ser limpio de pecado es por medio del arrepentimiento y la fe. Arrepentimiento y recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. En Hechos 20, capítulo 20, versículo 21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere salvar y ha dado un medio de salvación. Él quiere que todos nosotros podamos arrepentirnos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, también nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay gozo, según la palabra de Dios dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador, cuando una persona se reconcilia, se arrepiente, se acerca a Dios, entrega su vida a Dios por medio de Jesucristo. Lucas capítulo 15, versículo 7 nos dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Es la bondad de Dios que lleva al arrepentimiento. Romanos 2, 4. O menospreciéis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. A veces Él usa el sufrimiento para llevar al arrepentimiento o para acercarse a Dios. Hace un rato hablábamos de un problema que normalmente sucede casi en todo el mundo, es sobre los sismos, el temblor. Cuando sucede estas cosas, la gente que aún no creen en Dios se recuerdan de Dios, hablan de Dios, claman a Dios, preguntan dónde está Dios. Segundo de Corintios 7:10, capítulo 7, versículo 10 nos dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Algunos saben que han hecho pecado y que deben arrepentirse, pero lo que siguen dejando para luego
Es decir, Dios les da la oportunidad, pero piensan que Dios puede esperar, Dios puede ser la segunda opción, Dios puede, bueno, cuando estoy a punto de morirme, puedo yo arrepentirme. Dios no puede ser la segunda opción. Esaú se arrepintió amargamente, pero fue demasiado tarde. Hebreos capítulo 12, versículo 17 nos dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él, arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Apocalipsis 9, 20, 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Todo esto pasaba. Si leemos, por ejemplo, el Antiguo Testamento, la salida del pueblo de Israel de Egipto, cuando Dios los sacó, Dios hizo maravillas, hizo milagros que ellos han podido ver. Pero cuando cruzaron el Mar Rojo y Moisés inclusive se fue por los 10 mandamientos ya para poder recibirlas, cuando él regresa, encuentra a esas personas que no se habían arrepentido, sino lo que habían hecho es, no habían cambiado su forma de vida. Lo que estaban haciendo es decir, ¿sabes una cosa? Tuvimos nuestros dioses en Egipto. Pues si Moisés tal vez está muerto, hagámonos uno. Entonces hay tantas cosas que el ser humano tiene que acercarse a Dios para pedirle perdón, reconciliarse. Cierta vez hablaba con un joven y el joven había tenido una experiencia muy bonita con Dios. En una de sus oraciones ocurría esto. Veía a una persona que se acercaba a él y le mostraba las manos y estaban en una iglesia en sí, esta persona y todo esto le mostraba la mano y en su oración entonces le decía, yo he muerto por todos ellos en la cruz, me crucificaron por ellos, pero aún así han pasado muchos años ya más de 2000 años, y me siguen crucificando con sus maldades, con sus pecados. Si no nos acercamos a las cosas de Dios, si no tomamos las oportunidades que nos da Dios por medio de Jesucristo, pues Él mismo en el día del juicio nos tomará, pues, eh, o llegaremos delante de Él y pasaremos el juicio que Él nos tenga que juzgar de acuerdo a todo lo que hemos hecho. Me encantaría decirles que el mundo o las cosas se terminan aquí después de la muerte, pero según la palabra de Dios, no termina todo ahí. Si queremos la bendición espiritual para nosotros, nuestra iglesia, nuestra comunidad y nuestra nación, recordemos estas palabras: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de abundancia, tiempos de ayuda, tiempos de amor. Hechos 3:19 nos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si aún no conoces a Dios, o si alguna vez alguien te habló, un hermano, un amigo, un primo, un vecino, sabes, Dios
por medio de Jesucristo te está dando una oportunidad. Acércate a Él. No importa lo que estés pasando en este momento, las dificultades, recuerda que cuando Jesús estuvo aquí, Él dijo que no vino a salvar ni a sanar a los sanos, a las personas que estaban bien espiritualmente o bien de salud. Él había venido a salvar y a sanar a las personas que lo necesitaban, que no conocían de Él. Hoy puede ser un día diferente para ti y de aquí para adelante cambiar tu mundo a las cosas de lo que Dios quiere que suceda. No permitas que pase un día más sin conocerle a Dios, porque vivir sin Él es como vivir sin sangre en las venas. Necesitamos de la sangre para vivir. Y le comento que necesitamos de Dios para la salvación. Si estás pasando problemas en la salud, si estás pasando necesidades económicas, acércate a Dios. Dios no es un banco, por supuesto, pero te va a dar alternativas diferentes a lo que tú ya conoces para que puedas solucionar todo ese tema de lo que tú necesitas. Te puedo decir por experiencia propia, he aprendido mucho en las cosas de Dios. Yo tengo varias carreras profesionales y pensé saberlo todo, pero cuando estuve y me acerqué a las cosas de Dios, me di con la sorpresa de que no sabía tantas cosas. Y sé que me van a refutar, me van a decir, el ser humano no lo sabe todo, siempre está aprendiendo, y eso es la realidad. Pero con Dios tenemos mucho más que eso. Tenemos más oportunidades. Tenemos en los momentos más difíciles, más complicados de la vida, decir, Dios, estoy aquí, necesito de tu ayuda. ¿Sabes? Tenemos en quién o de quién aferrarnos. Si no tuviste o no tienes el cariño de padre o madre, pues Dios tiene los brazos extendidos para decirte, aquí tengo todo el amor para darte, hijo mío. Sabes, te invito a que conozcas al Señor Jesús, porque Él vino a salvar y a sanar a todo aquel que necesita, que no le conoce a Él. Si necesitas de Dios, te invito a orar junto conmigo y recíbele al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Repite estas palabras. Señor Jesús, en esta tarde, en esta mañana o en esta noche, me acerco a ti, Padre, para pedirte perdón, para reconocerte como mi Señor y Salvador, para recibirte, Señor, y darte un lugar aquí en mi corazón y gobiernes mi vida, Señor. Te recibo como mi Señor y Salvador y te agradezco por haber llegado hasta la cruz por mí y haber entregado tu vida cuando no lo necesitaba. Señor, por favor, en el nombre de Jesús, recíbeme, Padre Celestial, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de todos mis pecados y me reconcilio contigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Si has hecho esta oración junto conmigo, no importa en el país que te encuentres, acércate a una iglesia evangélica donde se predique la palabra de Dios,
donde puedas aprender y conocer más de las cosas de Dios en el nombre de Jesús. Una vez más, como siempre digo, gracias por escucharnos, gracias por ser parte de nuestro ministerio y si puedes compartir nuestros mensajes a tus amigos, amigas y a las personas que no conocen de Dios, pues Dios mismo va a bendecirlos. Y no porque hayan compartido el video, por supuesto, sino porque la palabra de Dios tiene que llegar a más personas, si es posible, a todas las personas del mundo. Gracias por su tiempo y por escucharme. Que Dios los bendiga. Los mando un abrazo a la distancia.